Buenas noches, iglesia. Qué rico estar en este tiempo entre semana, recargando nuevamente baterías. Y quiero invitarle que ponga su mano en su corazón y pueda orar y decir: Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por los chicos de alabanza, del ministerio, Señor, que hoy nos dirigen, nos presiden y nos facilitan para adorar. Pero dispongo mi corazón en esta noche. Dile: dispongo mi mente, dispongo mi corazón para que tu palabra venga, Señor, y cale en mi vida. Que mi corazón sea como esa buena tierra, pero que tu palabra sea esa semilla que quede sembrado en mi corazón. Nada me va a distraer en este tiempo, sino que dejo que la presencia de Jesús hable a través de la palabra a mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Una mamá con un negocio en casa que su esposo la abandonó cuando se dio cuenta que quedaba embarazada y que de su embarazo venían 2 bebés, está diciendo la siguiente frase: mi vida se convirtió como correr una maratón una vez por semana. Y finalmente esta mujer termina diciendo: renuncio. Y este es el tema que puse en esta noche para compartir con usted: renuncio. Y quiero preguntarle: ¿cuántos de nosotros en algún momento, en las diferentes áreas en las que nos movemos, como esposos, como empresarios, como líderes, como estudiantes, en cualquier área que nosotros hacemos, queremos decir en algún momento renuncio? Yo no sé si soy el único que a veces he llegado a esa conclusión y digo: yo voy a renunciar. Hay un hombre en la Biblia que establece una marca, y quien establece esa marca de derribar gigantes es un hombre que usted y yo conocemos muy bien, y se llama David. ¿Cuántos conocemos a David? Y David establece una marca porque él puede vencer a un gigante que se llama Goliat, que la Biblia dice que Goliat medía 6 codos y 1 palmo. Y mirando esos 6 codos y 1 palmo, estamos hablando que era un gigante que medía más o menos 3 metros de estatura. Y la Biblia nos habla de que David no era muy alto. David era bajito, era rubio, era un hombre muy atractivo, pero no era un hombre alto. Así que David establece una marca de vencer a ese gigante. Y David vence a ese gigante ¿con qué? ¿Con qué vence David ese gigante? David vence a ese gigante con una piedra, porque incrustó con una honda esa piedra en su frente. Así que vemos a un David, un hombre que establece marcas, que está siempre venciendo gigantes. Pero lo quiero llevar hoy a 2 de Samuel, capítulo 21, versículos 16 y 17. Y usted va a ir conmigo en este momento a un lugar, a una tierra que se llama Gad. Y cuando usted lee 2 de Samuel, capítulo 21, usted comienza a ver del versículo 15 en adelante 4 gigantes que son familia, y que no solo David venció gigantes, sino que los hombres, escúcheme muy bien, no se me distraiga, que los hombres que estuvieron trabajando con David aprendieron a vencer gigantes. Si yo ando con una persona que aprendió a vencer gigantes, seguramente esa persona me va a inspirar a mí. Yo quiero ser un inspirador de gente, que la gente vea en mí a alguien que vence gigantes. David establece marcas, y los hombres que andaban con David también vencían gigantes. Pero mira lo que dice 2 de Samuel 21:15, y estamos en la tierra de Gad. Gad es una tierra que se caracteriza porque hay hombres de mucha estatura, hay hombres gigantes. Y dice el versículo 15 de 2 de Samuel: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. ¿Lo está leyendo? Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon. Diga conmigo: y pelearon. Pero termina diciendo: y David se cansó. Acuérdense que estamos hablando de una mujer que dice: mi vida se convirtió como correr una maratón
una vez por semana. Y finalmente dice, renuncio. Pero llegamos a la conclusión y finalmente decimos renunciamos cuando estamos cansados. Y hay diferentes tipos de cansancio. Hay diferentes tipos de agotamiento. Hay cansancio físico, existe cansancio emocional, existe cansancio espiritual, existe cansancio mental, existe cansancio en las diferentes áreas de nuestra vida. Pero segunda de Samuel 21:15 dice, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él, léalo conmigo, y pelearon con los filisteos. Y termina diciendo, y David, ¿cómo termina diciendo? ¿Y David qué? David es el hombre de Dios. David es el que vence gigantes. David es el ungido. David es el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Acaso aquel que vence gigantes? ¿Acaso aquel que es ungido? ¿Acaso aquel que tiene un corazón conforme al corazón de Dios no se puede cansar? ¿Sabía usted que los ungidos se cansan? Que el cansancio y el agotamiento puede ser normal en la vida de una persona. Vale la pena cansarse. Diga conmigo, vale la pena cansarse. Porque cuando usted trabajó toda una semana, trabajó un día, el efecto residual del cansancio de todo ese día, no llega a usted a veces en la noche que ni puede dormir del cansancio, que le duelen las piernas, que usted tiene que acostarse y levantar sus piernas o calentar agua y meter sus pies en agua caliente. Vale la pena cansarse. Pero la Biblia dice que David y sus hombres pelearon contra los filisteos, pero habla específicamente de un hombre ungido y ese hombre se cansó. Dice el versículo 16: Isbi Benob. Isbi Benob significa oportunista. Cuando usted mira el contexto, el origen del nombre Isbi Benob significa oportunista. Isbi Benob era un gigante, pero no del tamaño de los demás. Escúcheme, le contextualizo. David había vencido hombres muy grandes, gigantes, había establecido marcas, pero por todo esto David se cansó. Y luego viene un hombre gigante, pero más pequeño que los demás. Isbi Benob era el gigante más pequeño de los gigantes, pero este Isbi Benob significa oportunista. Y dice el versículo 16: Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, más o menos 5 kilos, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. ¿Sabía usted que David establece marcas de vencer gigantes, pero en un momento de cansancio casi lo mata un oportunista? Isbi Benob significa ese oportunista, ese gigante que sabe cuando estamos cansados. Y David estaba cansado. David no tuvo un tiempo de descanso. La vida necesitamos tiempos de recuperación, necesitamos tiempos de descanso, necesitamos tiempos donde decimos: Señor, estoy cansado. ¿Cuántos anhelan en sus vidas unas vacaciones? Y necesitamos decir: Señor, yo necesito unas vacaciones, yo necesito descansar. ¿Cuántas veces nosotros no podemos tener tiempo de descanso? ¿Cuántas veces no tenemos un tiempo de recuperación? ¿Cuántas veces estamos enfrentando una crisis económica, salimos de esa crisis económica y enfrentamos una enfermedad, salimos de esa enfermedad y enfrentamos un problema familiar, salimos de ese problema familiar y enfrentamos otra situación, y pareciera que la vida no nos diera un descanso, pareciera que nuestra vida semanalmente se convirtiera en una maratón y estamos diciendo: renuncio. Hay gente que está a punto de renunciar porque la vida no lo ha dejado o no la ha dejado recuperarse. Hay señales en nuestro cuerpo cuando estamos cansados. Hay señales en nuestro cuerpo cuando estamos cansados. Cuando sentimos un peso acá en el cuello, cuando nos duelen nuestras espaldas, cuando no nos podemos concentrar. Hay señales de agotamiento cuando no estamos
tan lúcidos, hay señales de agotamiento cuando estamos acelerados, cuando nos enojamos con facilidad. Hay señales del cuerpo cuando nosotros estamos cansados. Y en ese momento de cansancio, por haber enfrentado tantos gigantes, David viene Isbi Benob, que significa el oportunista. Y ese oportunista no deja que David se recupere, no deja que David descanse. Y el guerrero, el hombre conforme al corazón de Dios, está cansado, se queda sin fuerzas. Y en ese momento que David se queda sin fuerzas, aparece un gigante y lo quiere matar. Aquí el problema no es el enemigo, porque David está enseñado a enfrentar gigantes. Pero aquí el problema es la condición de David. Escúcheme bien, a veces no es el tamaño del gigante, a veces es mi cansancio y que no me he recuperado para enfrentar una situación. Y cuando aparece, así sea un gigante o una situación muy pequeñita, el enemigo aprovecha ese cansancio para presionarnos de tal manera. Eclesiastés 7:7, no se lo pasé a medios esta hora, pero Eclesiastés 7:7 dice que la opresión hace entontecer al sabio. Las peores decisiones de mi vida las he tomado en momentos de presión. Las decisiones más equívocas en mi vida las he tomado en medio de cansancio. En medio de cansancio usted puede decir: me separo. En medio del cansancio viene el oportunista, que es ese gigante, Isbi Benob, y renuncio a mi trabajo. En medio del cansancio usted puede decir: me voy de la iglesia, renuncio al ministerio, porque ese es el gigante del oportunismo. Y el oportunismo es ese gigante que viene en momentos de presión. Y entonces digo: me salgo de la universidad, cierro el negocio, no sigo adelante porque me estoy quedando sin fuerzas. Justamente en el momento de cansancio aparece el enemigo. La Biblia declara en Mateo capítulo 4 que Jesús está ayunando en el desierto, pasados 40 días, los cuales dice la Biblia que Jesús tuvo ¿qué? Hambre. Y cuando Jesús tuvo hambre, ¿quién apareció? El tentador. El diablo sabía en qué momento de presión en la vida de Jesús tenía que llegar. Déjeme decirle algo: el enemigo siempre aprovecha su cansancio. Ojo lo que habla, ojo cómo habla, ojo qué decisiones toma, ojo qué piensa, ojo qué dirección está tomando su vida en momento de cansancio. Aquí hay gente presente pero desconectada. Cuando yo estoy cansado, puedo estar presente en una reunión, pero puedo estar con los ojos cerrados, pensando en la almohada, en el colchón. Puedo estar presente, pero puedo estar desconectado. El cansancio, el enemigo lo usa como una estrategia. Pero déjeme decirle, volviendo a 2 de Samuel capítulo 21, versículo 16, léalo conmigo. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, de 4 a 5 kilos, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, porque David estaba ¿qué? David estaba ¿qué? Más. Mire el versículo 17. Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. Si Isbi Benob significa oportunista, Abisaí significa mi padre existe. Me encanta el significado del nombre de Abisaí, ¿sí? Si llego a tener un hijo, amor, lo ponemos Abisaí, ¿sí? Pero Abisaí significa mi padre existe. Diga conmigo: mi padre existe. ¿Qué significa Isbi Benob? Oportunista. Pero ¿qué significa Abisaí? Mi padre existe. Este gigante Isbi Benob tenía una lanza de 5 kilos, tenía una espada nueva e iba a matar a David porque David estaba cansado, y es el oportunista porque David no se podía defender. Pero aparece mi padre existe, que es Isbi Benob. Versículo 17. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó ¿qué?
Léalo conmigo, usted se distrajo en este momento. Versículo 17. ¿Sabe que el cansancio nos hace distraer? Versículo 17. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó que, y Abisaí significa mi padre existe. Mire, el Salmo 23:1 dice lo siguiente: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Mire, leía algo acerca de los pastores. Los pastores raramente corrían. Los pastores eran muy calmados. Los pastores raramente corren. Y el Padre que usted y yo tenemos raramente corre, porque Él tiene todo en control. Él no entra ningún momento en cansancio. Pero yo puedo decir que hay una Abisaí, que hay un Padre que existe. Mi Padre existe. Y el Salmo 23:1 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Mire lo que dice Isaías capítulo 40 versículo 31. E Isaías 40:31 dice: pero los que esperan, léalo conmigo, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no sé qué. Mire, lo que me enseña Abisaí es lo siguiente: puedo descansar en Jesús porque Él puede renovar mis fuerzas. Nuestras fuerzas solamente se pueden renovar en el Señor Jesús. Cuando nos sentimos agotados, porque es común sentirnos así, ¿qué vamos a hacer? Número 1, me voy a acercar a Dios. ¿Qué debo de hacer en momentos de agotamiento? Acercarme a Dios. Yo tengo que ir a la palabra. ¿Sabe usted qué dice Mateo 11:28? Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Algo que ha funcionado en mi vida y sé que funciona en la suya es que en momento de cansancio busque la presencia de Dios. Cuando usted y yo venimos delante de la presencia del Señor, cuando usted viene al ayuno los miércoles a las 10 de la mañana tenemos ayuno. Los sábados los hombres nos reunimos a las 5 de la mañana a orar en este lugar. O tal vez usted tiene un lugar de oración en su casa. Busque ese tiempo. Los domingos hay gente desde las 8, desde las 7:30 en este lugar. Si usted quiere llegar temprano porque tiene un momento de agotamiento, busque a Dios en oración. Cuando usted y yo buscamos a Dios en oración, la oración trae fortaleza, la oración tranquiliza los nervios, la oración trae paz sobre nuestro corazón. Pero algo que voy a hacer cuando estoy agotado o cansado es confiar en Dios. Tengo que confiar en Él. Tengo que entregarle a Él mis cargas, tengo que entregarle a Él mis preocupaciones, porque Él tiene el control. Solo Él puede aliviar la fatiga y el agotamiento. Él tiene el control. ¿Puede decir conmigo eso en esta noche? Él tiene el control. Pero no solamente voy a acercarme a Dios, no solamente voy a confiar en Él, yo necesito buscar apoyo espiritual. Hable con un líder en la iglesia. Hable con el pastor, hable con el líder de la iglesia. Hable con alguien que sea espiritual. Hable con un amigo que usted le tenga confianza, que le brinde confianza, que de esa persona usted pueda sentir aliento, pueda escuchar una palabra de apoyo, una persona que lo pueda abrazar, una persona que lo pueda fortalecer en oración. Cuando usted esté a punto de renunciar, a punto de tirar la toalla, entonces usted tiene que acercarse a Dios, tiene que confiar en Dios, pero busque apoyo espiritual. Hay gente que me la encuentro por la calle y le digo: hermanito, hermanita, mi amado hermano, ¿qué le pasó que no lo volvimos a ver en la iglesia? Pastor, unas luchas, unas dificultades y nadie me apoyó. Pero usted no buscó ayuda, ¿no? De hecho, la Biblia dice que si alguno está enfermo, ¿qué sigue diciendo el versículo? Llame. Es que hay gente que se enferma y no llama. Hay gente que está viviendo una dificultad y no llama, y después usted se los encuentra y están enojados con la iglesia y con el liderazgo y el pastor. Pero la Biblia dice: si alguno está enfermo,
espere que el pastor en la bolita mágica de cristal le aparezca a su vida y él pueda saber qué le está pasando. No, nosotros estamos sujetos al tiempo y a la hora, pero la Biblia dice que si alguno está enfermo, llame. Hermano, llame a alguien. Usted tiene que tener un compañero de oración, que cuando usted sienta que va a renunciar, que va a volver atrás, que no quiere seguir caminando en la fe, en la palabra, en el ministerio, o que usted se quiere divorciar, que usted quiere renunciar en su empresa, pues no sea un llanero solitario. Busque a alguien, cuéntele a alguien, dígale: venga, yo lo invito a un café, me puede visitar en mi casa, porque la unidad nos puede ayudar. Solos no somos capaces. Diga conmigo: solos no somos capaces. No sea orgulloso, no sea prepotente, no sea altivo. Busque ayuda. Busque ayuda. Busque a un Abisaí. Es necesario que cuando el cansancio nos quiere derrotar con la lanza y la espada, tengamos a nuestro lado un Abisaí. ¿Siente usted que tiene un Abisaí? Y si no lo tiene, búsquelo. Usted necesita un Abisaí. ¿Sabe por qué usted está siendo derrotado y va hacia atrás? Porque usted está enfrentando la situación solo, porque no se ha acercado a Dios, porque le ha costado confiar en Dios y porque no ha buscado apoyo espiritual. Y busque apoyo espiritual en una persona que no lo vaya a señalar, que no lo vaya a criticar. Pero hay momentos en la vida donde yo necesito a alguien que me sacuda y me diga: por ahí no es, que me dé un consejo completamente diferente. Pero no solo me acerco a Dios, no solo confío en Él, no solo busco ayuda espiritual o apoyo, sino que tengo que recordar las promesas de Dios. En momentos de cansancio yo tengo que recordar las promesas de Dios. Estoy haciendo un ejercicio en los ayunos y se lo repito: es que si yo me memorizo un versículo semanalmente, al mes me he memorizado 4 versículos o 5 según el mes, y al año me he memorizado 50 versículos, memorizándome un versículo a la semana. Y al año me he memorizado 50. Y yo comencé a hacer la multiplicación. Si yo tengo 5 años de asistir a la iglesia y me memorizo un versículo semanal, en 5 años debo haberme memorizado ¿cuántos versículos? 250. Y hay algunos que llevamos 10 años en el evangelio, o sea que ya debería tener memorizado ¿cuántos versículos? 500. Y si llevo 10 años, tengo que tener memorizados 1000 versículos. Y si llevo 20 años, 2000 versículos. Y si llevo 30 años, porque tengo que recordar las promesas de Dios. Tengo que recordar cuánto hace que usted conoce de Cristo, cuánta palabra hay en su mente y en su corazón, memorizando un versículo semanal. Mire, usted no olvida el día que lo ofendieron, cómo lo miraron, el tono de la voz que utilizaron. Y si usted le va a contar a alguien la ofensa, usted no se le olvidó. No olvida la ofensa, pero no recuerda el versículo. Tenemos memoria selectiva. Seleccionamos cosas para memorizar. Entonces yo tengo que orar como dice la Biblia. Diga conmigo: yo tengo la mente de Cristo. Pregúntele al que está a su lado: ¿cuántos años lleva en el evangelio? Y hágale la cuenta de los versículos por semana que debo tener. Solo un versículo por semana, ¿sí? Pero yo quiero robarle a Camilo un versículo que usó ahorita. Y Lucas capítulo 5, versículos 15 al 16, para terminar en esta noche. ¿Cuántos versículos se sabe usted de la Biblia? ¿Cuántos versículos se sabe? Y esto es un reto, porque cuando viene el cansancio, yo tengo que recordar las promesas de Dios. Tengo que recordar lo que la palabra de Dios dice. Y Lucas capítulo 15, versículos 5 al 16, ¿qué dice en sus Biblias? Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Versículo 16, se me encantó esa cita que leía Camilo ahora. Mas él se apartaba,
a lugares desiertos y allí que por muy cansados, por muy ocupados que estemos, tenemos que apartar un tiempo para orar y buscar la presencia de Dios. Yo quiero invitarle que usted esté de pie en esta noche. ¿Cuál es el gigante que lo está o la está tratando de matar? ¿Cuál es el gigante que le está matando? ¿Lo está tomando o la está tomando cansada hoy? Pero necesitamos un Abisaí. Iglesia, déjeme decirle algo, nuestro Padre existe. Y cuando estamos cansados, en el momento más difícil de nuestra vida, el lugar más seguro son sus manos. Así que si estamos cansados hoy, podemos acudir a su presencia y decirle: Señor, estoy cansado, estoy agotado, renuncio, quiero renunciar, no quiero más, estoy agotado. Ese gigante sabe, ese gigante Isbi Benob sabe cuando estamos cansados. Y ese gigante es tan oportunista que quiere que tomemos decisiones equivocadas. Tal vez estamos a punto o estás a punto de tomar una decisión equivocada en medio del cansancio. ¿Por qué cuando te quedas sin fuerzas aparece el gigante? Porque él es un oportunista. Pero aparece Abisaí también para ayudar a David. Mi padre existe. Hay un hombre en la Biblia que dice lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive. No sé si tu cansancio es por una crisis económica fuerte hace mucho tiempo, si tu cansancio es porque vienes orando por un milagro y no sucede, si tu cansancio es porque hay un dolor físico en tu vida y no se quita, si tu cansancio es porque hay un dolor en el alma emocional, una traición en tu corazón y está ahí, Isbi Benob es ese oportunista que viene en medio del cansancio. Pero déjame decirte, existe un Abisaí, un padre que está ahí siempre para ayudarnos en momentos de cansancio. Habla con el Señor en esta noche y dile: Señor, yo me siento así. Cuéntale al Señor tus luchas, tus problemas, tus dificultades, tu carrera, tu afán. Te levantas temprano, te acuestas muy tarde, necesitas un día de 28, de 30 horas, no puedes más. Estás a punto de renunciar como esposo, como papá, en tu empresa, como empleado, como jefe, en la universidad, en la iglesia, en tu vida espiritual. Pero déjame decirte hoy, mi Padre existe. Y ese Padre está en este lugar. Es más, está ahí junto a ti para ayudarte en el momento en que el gigante levanta la espada y te quiere matar. Y Abisaí se levantó y vino en su ayuda. Dice 2 de Samuel 21:17: mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Yo necesito la ayuda de Dios. Dile: Señor, yo necesito tu ayuda en este tiempo. Este es un momento donde ya casi salimos, pero es el cierre de este mensaje. Y tú puedes aprovechar este momento para entregar tu cansancio a Él y para dejar que su presencia venga a tu vida. Que el Espíritu Santo fortalezca tu corazón, que te acerques a Dios, que confíes en Él, que recuerdes las promesas. Porque en medio del cansancio no puedo servir con alegría. Todas las cosas se me convierten en una carga,
en el trabajo, en la universidad, en la casa, en la iglesia, pero entrega tu cansancio. Tal vez necesitas entrar en un spa espiritual, acostarte boca abajo en ese lugar y que la presencia de Dios venga y te haga un masaje espiritual en tu vida. Tienes músculos contraídos, te duele la espalda, tienes bultos en tu espalda, pero hoy necesitas descansar en Él. Necesitas descansar. Y dile: Señor, yo entrego este cansancio. Habla con Él y dile: Señor, yo entrego este agotamiento físico en esta noche, este agotamiento espiritual, mental. Señor, hay un gigante que se quiere aprovechar y me quiere matar, pero vengo delante de ti en este tiempo. Espíritu Santo, te doy gracias. Padre, te doy gracias, Señor. Hoy me gustaría que los niños que están jugando afuera, por favor, no es el momento de estarlo haciendo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te doy gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias. Dile: Señor, yo entrego este cansancio hoy delante de ti. Yo entrego, Señor, este agotamiento. Aún entiendo aquí predicando que el agotamiento trae distracción, y por eso muchos de los que están acá no se pueden concentrar. Les cuesta concentrarse porque el cansancio que hay en sus mentes, Señor, no los deja ser lúcidos para que el mensaje, para que la palabra llegue a su corazón. Pero yo oro al Espíritu Santo de Dios para que venga, Señor, y quite todo cansancio de nuestras vidas, y podamos entender hoy, Señor, que ese oportunista Isbi Benob, Señor Jesús, quiere matar, hurtar y destruir, pero el Padre viene en nuestra ayuda. Hay una Abisaí que está con nosotros en este tiempo, y quiero invitarte a que levantes tus manos y recibas hoy paz en tu corazón, y que puedas recibir fuerzas en medio de ese cansancio y en medio de ese agotamiento, y que puedas sentir que la presencia de Dios quita todo peso que te asedia, para que puedas correr con paciencia la carrera que tienes por delante. Señor, hoy entrego el cansancio, hoy entrego el agotamiento, y dejo que el Espíritu Santo de Dios venga a mi vida hoy. Que el Espíritu Santo venga. Espíritu Santo, ahora mismo hay poder en el nombre de Jesús. Despedimos a la iglesia en línea. Les agradecemos por conectarse con nosotros en esta noche. Padre, gracias.